El tema que vamos a desarrollar a continuación es la tendencia periódica. Es de gran importancia para el paso 0 presaberes del curso Química Orgánica, que se oferta en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El contenido de esta presentación es: primero abordaremos el objetivo de esta presentación, luego hablaremos sobre la tendencia periódica y desarrollaremos temas importantes de esta tendencia periódica como electronegatividad, afinidad electrónica y radio atómico. Finalmente daremos la conclusión y las referencias de donde hemos estudiado estos temas. El objetivo de esta presentación es orientar al estudiante acerca de la importancia de estudiar la periodicidad de la tabla periódica y cómo influye esto en las propiedades de las moléculas. Iniciaremos entonces por la periodicidad de la tabla periódica. Resulta que cada elemento tiene características únicas que son definidas por el radio atómico, la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización y polarizabilidad. Por ello es de importancia estudiar las tendencias de estas propiedades. Como vemos en estas imágenes, tenemos cómo la afinidad electrónica y la electronegatividad disminuyen a lo largo de los grupos, pero aumenta a lo largo de los periodos, es decir, en las filas. Por su parte, la energía de ionización disminuye a lo largo de arriba hacia abajo de los grupos, pero aumenta de izquierda a derecha en los periodos. Y en el caso del radio atómico, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo en los grupos y disminuye de izquierda a derecha en los periodos. Vamos a ver algunos de ellos, como la afinidad electrónica, la electronegatividad y el radio atómico. Iniciaremos con la electronegatividad. La electronegatividad se define como una medida de la tendencia de un átomo de atraer electrones hacia él cuando forma parte de un compuesto. Los elementos más electronegativos tendrán la carga parcial negativa y pueden experimentar interacciones intermoleculares. La electronegatividad tiene una tendencia, y es que ésta aumenta de izquierda a derecha en las filas, o lo que se llama periodo en la tabla periódica, y la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo en una columna o en grupos, que se denomina. Vamos a ver un ejemplo. El grupo 17 o también grupo 7, vemos que se encuentra el flúor. El flúor tiene un valor de 4, mientras que el yodo de 2,5. Entonces recordemos, entre grupos de arriba hacia abajo disminuye, o sea, va de mayor a menor. La afinidad electrónica, la cual se define como una medida de la energía liberada cuando se forma un anión, no tiene una tendencia o no sigue un patrón tiene un patrón irregular. Como se puede observar, los elementos cercanos al flúor tienen afinidades electrónicas más altas. Es lo único que podemos decir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una excepción. Los gases nobles no tienen afinidad electrónica. Las mayores afinidades electrónicas se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica, como lo había mencionado anteriormente, cercanos al flúor o al grupo 17. Veamos un ejemplo. Como se mencionó, el grupo 17 o 7, el flúor tiene un valor de 328 kJ por mol, que es la afinidad electrónica. Pero si nos vamos a un grupo antes de este, que es el grupo 14, el grupo del carbono, vemos que este tiene un valor de menos 122 kJ por mol, el cual es menor con respecto al del flúor. En cuanto al radio atómico, el cual es la distancia entre el núcleo y el orbital o capa electrónica más externa, como se puede ver en la imagen a mano izquierda en la parte superior, vemos que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el orbital o la capa más externa donde se encuentran los electrones más externos. Los radios atómicos sí tienen una tendencia y estos disminuyen de izquierda a derecha a través de un periodo y aumentan hacia abajo en un grupo. Miremos un ejemplo concreto. Vemos que en el grupo de los halógenos, el grupo 17, el flúor tiene un valor de menos 42 picómetros y el yodo de 115 picómetros, es decir, aumenta de arriba hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo influyen estas características de los elementos como
el radio atómico, la afinidad electrónica y la electronegatividad en propiedades de compuestos. Pues bien, estos influyen en el tipo de enlace, la polaridad y el carácter metálico y no metálico que presenta el compuesto. Iniciemos con el tipo de enlace. La electronegatividad, por ejemplo, nos permite determinar si un compuesto presenta un enlace de tipo iónico, covalente, y esto se hace a través de su diferencia de electronegatividades de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Al hacer la diferencia de electronegatividad, vemos que esta es 2,3, es decir, es mayor a 1,7, lo cual nos indica que es un enlace iónico. En la polaridad, ¿cómo podemos determinar o cómo influye la electronegatividad en esta propiedad de polaridad? Esta se define de acuerdo con la electronegatividad, dado que aquellos átomos con mayor electronegatividad tienen la carga parcial negativa, dando polaridad a las moléculas, como por ejemplo en el agua el átomo de oxígeno. El oxígeno es más electronegativo, y al ser más electronegativo, se puede generar una carga parcial negativa, permitiendo darle esa polaridad o esa polarización a la molécula. Por esta razón, los hidrocarburos o los compuestos de átomos de hidrógeno y carbono no son polares, porque los elementos que componen este compuesto o estos hidrocarburos tienen unas electronegatividades muy similares, lo cual impide que se generen cargas parciales. ¿Y cómo influye la electronegatividad en el carácter metálico y no metálico? Los átomos con electronegatividad baja tienen tendencia a ceder fácilmente electrones, pero no tienen tendencia a ganarlo, lo cual es característico en átomos con carácter metálico. Como conclusión tenemos entonces que las propiedades de las moléculas y compuestos están definidas por las características de los átomos que los conforman. Así, el radio atómico, la electronegatividad y afinidad electrónica pueden definir el tipo de enlace y además influyen en las propiedades físicas y químicas de estos. Las referencias que hemos utilizado para desarrollar esta presentación es el libro de Química Orgánica de Carey, el cual hace parte del entorno de conocimiento del curso de Química Orgánica ofertado por la UNAD, y además también utilizamos el libro de Atkins. Agradecemos su atención y esperamos que este material sea de ayuda. Muchas gracias.